Hojas de cálculo. Una hoja de cálculo es un tipo de documento con un formato de filas y columnas que permite desarrollar una amplia variedad de cálculos con datos numéricos, de texto, de fecha y hora. Con una hoja de cálculo se pueden relacionar los datos numéricos y de texto utilizando más de 600 funciones y fórmulas categorizadas según su función. Entre ellas se encuentran funciones matemáticas y trigonométricas, funciones lógicas, funciones de bases de datos, de ingeniería, de texto o estadísticas, entre muchas otras. Además de esta capacidad de procesamiento de información, con una hoja de cálculo se pueden representar gráficas y aplicar todas las herramientas para la edición y el formato de tablas y de texto. Puede acceder al programa para elaborar hojas de cálculo desde el buscador del sistema operativo, escribiendo el nombre del programa. En este caso, se trata de Excel. Fórmulas y funciones. Las fórmulas permiten realizar cálculos con los datos y siempre comienzan con el signo igual. La relación entre la letra de las columnas y el número de las filas determina la ubicación de la celda dentro de la hoja de cálculo. Después del signo igual se especifican las celdas y la operación que se desea realizar, en este caso, una suma. Para finalizar, se presiona la tecla Enter. El resultado se mostrará en la celda y la fórmula de la operación en la barra superior. Una función es un método abreviado para realizar la misma operación. En este caso, para realizar la suma se escribe en la celda el signo igual y la palabra suma. Para indicar el rango de celdas involucradas en la operación, se coloca el paréntesis de apertura, se seleccionan las celdas y se presiona la tecla Enter. En la celda se mostrará el resultado de la operación. Para copiar esta función en el resto de filas, coloque el puntero en la esquina inferior derecha de la celda. Este cambiará de forma a una cruceta. Dé un clic sostenido y arrastre hacia abajo. De esta manera, se copiará la fórmula ajustándose a los valores en cada fila y columna. Formato de celdas. Al dar un clic derecho sobre una celda o un conjunto de celdas, se desplegará una ventana emergente con las opciones para su edición. En la opción Formato de celda, se define el tipo de datos que se capturan y con ello se indica a la hoja de cálculo el tipo de funciones que se utilizarán. Las celdas con un formato de texto no reconocen una fórmula y no realizan la operación. Tablas. En una tabla se organizan datos con un formato de filas y columnas. Comúnmente, en las filas se indica el encabezado de la tabla y en las columnas los nombres de los campos de registro. Las tablas en una hoja de cálculo administran y analizan los datos contenidos en ellas. Por ejemplo, al seleccionar un conjunto de datos y dar clic en el menú Insertar, en el botón Tabla, desplegará una ventana emergente para confirmar el rango de celdas seleccionadas e indicar si estos tienen un encabezado asociado. Al dar clic en Aceptar, en la tabla se han agregado una serie de filtros que permiten mostrar y ocultar el tipo y la cantidad de información que deseamos analizar. Los datos en esta tabla se pueden ordenar en el menú Datos con el botón Ordenar. En la ventana de esta función, se establecen los criterios para ordenar la información seleccionada. Se elige la columna que guiará el orden y los criterios para ordenar los valores. La información contenida en las filas se ordenará de acuerdo con los criterios aplicados a la columna guía. Seleccionando toda la tabla y el menú Diseño de tabla, en la cinta de funciones,
se mostrarán las opciones para darle un formato con apoyo en estilos definidos. Cuando no se ha insertado una tabla a un conjunto de datos, estos se pueden seleccionar. En el menú Inicio se encontrarán las herramientas para editar su formato y seleccionar un estilo determinado. Gráficos. Para crear gráficos a partir de la información capturada en una tabla, seleccione el conjunto de datos que representará la gráfica. En el menú Insertar, en la sección de Gráficos, determine el tipo de gráfica adecuada para la representación de la información. Al pasar el cursor sobre las opciones, mostrará una vista previa de su selección. Dé clic sobre la opción y enseguida, en la cinta de funciones, se mostrarán las opciones para la edición y adaptación del gráfico. Asimismo, puede modificar el texto dentro del gráfico al dar doble clic sobre el cuadro de texto. Dé un clic fuera del elemento para dar por terminado el cambio.